Buenas noches, tutora, doctora Leda y compañeros del grupo colaborativo. A continuación voy a exponer el punto 2, que trata de una presentación de un video en base al punto 1. El punto consta de 4 puntos. Entonces inicio con el punto 1, presentación personal. Mi nombre es Carlos Julio Sosa. Nací el 25 de diciembre de 1979 en la ciudad de Barranca Bermeja, Santander. Tengo 35 años y actualmente vivo en unión libre con mi esposa, Ivonne Joana Quintero. Ella es abogada en la ciudad de Bucaramanga. Mi número de celular es 317-882-6490 y mi correo personal es klich79@hotmail.com. Estoy estudiando ingeniería industrial en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAP. Me encuentro en el 7º semestre y trabajaba para una empresa contratista de Ecopetrol como coordinador logístico y operativo. Todos ya sabemos que debido a la caída del precio del petróleo, pues varios fuimos despedidos. El proyecto donde yo estaba era la perforación de 14 pozos de agua para la inyección de agua a los pozos de petróleo. Como hubo recorte de presupuesto, cancelaron el contrato y en vista todos fuimos despedidos. ¿Qué otro aporte puedo hacer más a mi presentación personal? Que fui militar, salí con el grado de cabo primero y soy tecnólogo en ciencias militares. Soy también rescatista, enfermero, tengo cursos de derecho humano y tengo curso del derecho internacional de los conflictos armados. Fui paracaidista, especialista en operaciones especiales, explosivista, combate urbano. Pero el curso que más me gustó y más he aprendido es el curso de analista, y con énfasis en análisis de liderazgo. Entonces, esa es mi presentación personal, ese soy yo. Vamos a la parte 2, es el diagnóstico del trabajo colaborativo número 1. El diagnóstico que le podemos hacer al trabajo colaborativo número 1 es que nos dio unos roles y unas funciones que nosotros supimos manejar, cumplimos con ellas. También nos dio a conocer los roles y funciones que manejan los jefes de recursos humanos de una empresa. Como dicen, se aprende jugando. Entonces aquí aprendimos todo en cuanto a la parte administrativa de una empresa. Pues para mi carrera, lo digo yo en énfasis de ingeniería industrial, siempre está abierta en dos partes: la parte teórica, que es la parte administrativa, y la parte práctica, que es la parte de campo. Pues en la parte de campo yo tengo una experiencia en la perforación de pozos, en el mantenimiento de equipos estáticos, en las reparaciones de plantas, pero en la parte administrativa no tenía nada, absolutamente nada de experiencia. Y aquí en este grupo, en este curso, he aprendido muchas cosas. eh, por ejemplo, toda la documentación que necesita una persona para poder ingresar a una empresa legalmente. Entonces yo antes llegaba a los trabajadores, les decía: ¿tiene un ejemplo el contrato? Sí, ya lo tengo. Las afiliaciones, sí, listo, usted puede trabajar. Pero nunca me detenía a leerlo, cómo era un contrato, cómo era una afiliación, para qué se afiliaba, qué podía generar si no se afiliaba. Entonces todo eso lo aprendimos aquí. Lo aprendimos muy rápido, pero muy bien. La tutora siempre estuvo ahí encima de nosotros, orientándonos, y nos tocó, en caso mío me tocó con dos buenas compañeras de equipo. Lastimosamente hubieron dos personas que no participaron, pero como dice el cuento, pues ellos tendrán su forma de cómo sustentar eso. El trabajo tenía mucha integración grupal. Eh,
cada uno tenía un rol y si no lo cumplía, pues lógico que eso era como una cadena. No podíamos seguir haciendo lo mismo si faltaba un eslabón. Gracias a Dios aprendimos mucho y consolidamos un buen trabajo y el premio a ese esfuerzo que se dio fue la nota. Pasamos al punto 3: socializar los temas de las unidades de acuerdo a su rol. A mí me tocó, yo como gerente de talento humano, me tocó el capítulo 5, que habla de la ley 1429 del 2010. Es una ley que deroga a otra ley que existía. Esta ley es la elaboración, publicación y vigencia sin intervención de la oficina de trabajo de el reglamento interno de una empresa. Esta ley se deroga en el artículo 65, donde explica para qué se hace la ley, qué vigencia tiene, cómo está sustentada, sus bases, y trata de que el empleador haga su reglamento interno sin la necesidad del inspector de trabajo que esté encima y diciéndole: mire, esto es ilegal, esto es legal. Cada empleador sabe que de acuerdo a la ley hoy no se puede hacer nada ilegal porque sería en contra de él. Eso tiene unos pros y unos contras. Entonces los empleadores más que todo saben de que no pueden hacer eso, de que porque ahora la ley me dice a mí que puedo hacer reglamento de mi empresa, entonces voy a volver nada a los trabajadores. Eso es falso, porque hay otras leyes que se encargan de vigilar eso. También vemos la liquidación de prestaciones sociales para empleados fallecidos. Entonces, un empleador lo primero que tiene que hacer cuando una persona fallece es elaborar un edicto donde informe la muerte del empleado, los datos personales y qué personas están interesadas y hacen parte del beneficio que les corresponde. Entonces ese edicto dice: fulano de tal se murió el día tal en un accidente laboral, exigimos a las personas que puedan llegar a reclamar sus prestaciones sociales, a llegar a acercarse a la empresa, tal. Entonces, después de elaborado esto, se elabora otro edicto donde se informan los datos de las personas que van a reclamar. Por ejemplo, la esposa de Pepito Pérez que murió va a reclamar los derechos del desempleado y se hará presente para conciliar con la empresa y pagar sus prestaciones. Entonces, si de pronto llega a haber otra persona, entonces puede ir también un hijo no reconocido. Entonces puede ir y también tiene derecho también a esto. Bueno, si llegase alguna persona que pueda ser beneficiario tarde, entonces, y diga: no, es que yo también tengo derecho, entonces ya se entregaron los beneficios a las personas que las reclamaron. Ya tendría que empezar una demanda muy aparte contra las personas que reclamaron eso para que le hagan su devolución o lo hagan partícipe de eso. Si hacemos todo esto, el empleador queda exonerado de toda culpa. También vamos a ver el despido de una mujer embarazada. Otro punto que está en el capítulo 5, que es que cuando una mujer está embarazada, la Corte Constitucional creó un fuero especial para ella y para los discapacitados, pero en este momento vamos a hablar de la mujer embarazada. Entonces, la mujer embarazada no se puede despedir, solamente la puede despedir el inspector de trabajo, y si llegara a encontrar una causa justa. El empleador en ningún momento la puede despedir porque esto acarrea muchas sanciones contra él. ¿Qué sanciones tendría? Pues un ejemplo: el empleador llega y despide a una mujer embarazada hoy, y si la reintegra a los 3 meses, entonces le tienen que pagar 3 meses de sueldo, le tienen que pagar todo lo que dejó de recibir, las prestaciones sociales, y se le convertiría en un gran problema, tanto económico como un problema con la autoridad. Entonces, mucho cuidado con eso para los señores empleadores. Eso se llama brazos caídos, los que tendría que pagarle
a la mujer embarazada por un despido el cual él no tiene derecho, solamente el inspector de trabajo. Otra parte también de eso, el despido de una mujer embarazada, es que el contrato, sea el que tenga, tiene que aumentarse y prolongarse hasta el embarazo más 3 meses de ley que da, que da la ley con respecto al ciclo, eh, al ciclo que tiene la mujer por lactancia. ¿Qué pasa? Que si tiene un contrato por obra, un ejemplo, y la obra se va a acabar mañana, tienen que renovarle el contrato hasta cuando ella tenga el ciclo del parto y luego 3 meses más. Entonces, mucho cuidado, estos son los derechos que tienen las mujeres embarazadas. Esto es cerrando el capítulo 5, vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 hablamos de un trabajo que ya hicimos bastante arduo, inclusive tenemos que hacerlo otra vez. Se trata de la liquidación de una jornada de trabajo. Entonces se tiene que tener en cuenta que la jornada de trabajo está dividida en 3 partes, que es la jornada de trabajo normal, que es la de 48 horas a la semana. Hay otra jornada que es extraordinaria, que es menos de 48 horas, pero eso sí la pacta entre el empleador y el empleado, es algo interno que se pactan ellos los dos. También está la tercera jornada, que es la que va más de 48 horas, entonces después de 48 horas de lo que se haya generado, todo es sobrecargo. ¿Qué quiere decir? Que si trabaja 50 horas, 2 horas de sobrecargo. Que trabaja 60 horas, 12 horas de sobrecargo, pero sin embargo las horas, mucho cuidado, la ley exige también que no son todas las horas de que puede decir que no, 70 horas, 70 horas trabajé, 48 normales y el resto sobrecargo. No, señor. La ley establece también un tipo de horas, un tope máximo de horas. También se habla de que para la liquidación también hay que tener en cuenta que los trabajos se dividen en dos, las horas diurnas y las nocturnas. Las diurnas van de 06 a 22, o sea, 10 de la noche, y desde las 10 de la noche, o sea, las 22 hasta las 06. Hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a hacer la liquidación de la jornada de trabajo con la liquidación de las horas extras, las extras nocturnas, las dominicales, las diurnas, la de los festivos, no todas son iguales, la liquidación de cesantías, la liquidación de vacaciones dependiendo del tiempo que lleve el empleador, el empleado, y la liquidación de las prestaciones sociales. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para la liquidación de una jornada de trabajo. También vamos a ver las causales de un término de un contrato. Vamos a ver múltiples causales que pueden haber en el término de un contrato entre empleador y empleado. Una de las causales, el mutuo acuerdo. El empleador diga, no, yo no, pues, no trabajo más, y el empleador diga, no, si yo estoy de acuerdo, trabaja hasta hoy, listo, mutuo acuerdo, se cerró y se firmó el contrato, se terminó el contrato. Otro también puede ser la renuncia del trabajador. El trabajador no tiene la obligación de trabajar para una empresa, él puede renunciar por X o Y motivo que argumente la renuncia, ¿no? No es que diga yo me tengo que ir y ya porque me cansé, no. Él tiene que argumentar la renuncia. La muerte de un trabajador, como lo vimos en el capítulo 5, entonces cuando muere un trabajador se da por terminado el contrato. Muchas veces muere el contratante, pero llega otra persona, lo suple y sigue el contrato normal. Pero la muerte del trabajador sí es una causal de término de contrato. El vencimiento por plazo convenido. Un ejemplo, que yo diga, vamos a firmar un contrato por un plazo de, vamos a convenir 6 meses, usted me va a trabajar 6 meses, yo acuerdo, él acuerda, y podemos firmar ese contrato por plazo. Otro también puede ser por la conclusión de la hora pactada. Yo le puedo decir, cuando me termine la pared se nos acaba el contrato, y el trabajador termina su pared, se acabó el contrato y no pasa nada. Eso es por labor pactada. Y el otro es por caso fortuito o fuerza mayor, que el trabajador, un ejemplo, llegue y le diga a su patrón de que
su madre murió y está en otra ciudad, entonces tiene que viajar y tiene que estarse allá un tiempo, entonces no puede seguir con el trabajo. O que tiene un hijo enfermo, entonces tiene que viajar o irse a otra ciudad, entonces eso es fuerza mayor también. El despido indirecto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este es muy especial porque es cuando el empleado sin renunciar, oído eso, sin renunciar, da por terminado el contrato con el empleador. Esto se da porque el empleador no cumple con una causal del contrato. Entonces, un ejemplo de ellos, el empleador no le da la dotación al trabajador, le dice vayas a trabajar, el trabajador después de 5 días diga, oiga, pero venga jefe, deme mi dotación, no, que no tengo. Él está en todo su derecho de acabar con el contrato porque está incumpliendo una causal que está en él. Y tiene derecho a demandar al empleador por daños y perjuicios, por cosas que ha dejado de recibir porque no cumplió con su caudal, con lo que tenía estipulado en la causal del contrato. Entonces ese es el despido indirecto. Aquí acabamos los capítulos que me correspondían a mí, capítulo 5 y capítulo 6. Pasamos por último a las conclusiones y recomendaciones personales al curso en general. Entonces, ¿qué voy a hablar yo? De conclusiones tengo de que aprendimos a contratar a una persona con todas las disposiciones que aplica la ley, como son contratos, afiliaciones a EPS, afiliaciones a ARL, a fondo de pensión, a caja de compensación. Entonces, la persona está legalmente contratada. Entonces, aprendimos todo eso. También aprendimos a hacer liquidaciones o nóminas de personal, donde se incluyeron pagos de salarios, horas extras, días festivos, prestaciones sociales, y todo esto lo aprendimos a esta materia. Créame que fue algo extraordinario porque en tan poco tiempo se aprendió mucho y es muy esencial esta materia para mi carrera como ingeniero industrial. Bueno, al final del trabajo aprendimos lo más importante, que fue a trabajar en equipo. Trabajamos en equipo y hicimos todo responsablemente y mantuvimos como una integridad de curso, que mire que yo aporto esto, que tú aportas esto, mire que el aporte corrija lo que está, y sin necesidad de pelear, discutir con ningún compañero. También aprendimos que hay que ponernos las dos botas, las botas del lado del empleador y las botas del lado del trabajador. ¿Qué pasa? Nosotros salimos de una universidad y vamos a ser empleados. Al ser empleados tenemos unos derechos y unos deberes que debemos cumplir y nosotros sabemos ya cuáles son. Y cuando pasemos a ser el dueño de una empresa, vamos a ser contratantes o empleadores, y ya hay que ponernos en los zapatos de que estamos contratando un trabajador y que tenemos deberes y derechos para con él. Bueno, recomendaciones por último. Yo recomiendo que el trabajo colaborativo 1 sea partido en 2 trabajos colaborativos, porque tiene muchas investigaciones, muchos ejercicios, muchas cosas. Entonces, a partirlo en 2 se crea como algo que usted puede concluir más rápido, puede los ejercicios como prestarle más atención, porque no está un ejercicio largo que lo aburre, sino un ejercicio más corto y luego más adelante se va a encontrar con otros ejercicios. Entonces me gustaría que lo partiéramos en 2. En cuanto a las herramientas que nos mandan a utilizar, créame que son muy confusas, son muy pesadas. Por ejemplo, la herramienta Google Drive, ese programa Camtasia, que es muy malo, realmente muy malo. Y fuera de eso, pierden y quitan el tiempo. Otra cosa es que tampoco uno puede estar todo el tiempo metido en internet, porque la mayoría de los que estudiamos en la Universidad Nacional Abierta a Distancia somos personas adultas que tenemos trabajo, tenemos una familia,
Entonces tenemos también que dedicarle tiempo a ellos y no podemos estar todo el tiempo ahí descargando, metiéndome cómo es que se maneja este programa, cómo se maneja este otro. Y también hay personas que trabajan, por ejemplo, un caso como el mío, que trabajaba por allá en unas montañas donde realmente no entraba la señal de celular. Era muy difícil y era que era muy difícil, uno se veía como un poco confuso. Eh, Otra también que yo tengo, otra recomendación, es que los compañeros que no participen en el trabajo, el rol se debería repartir entre los que sí participaron. ¿Esto con qué fin lo digo? Con que como si se parte el trabajo colaborativo en dos, entonces los roles que dejaron de desempeñar algunos alumnos deberían pasarlos para el trabajo colaborativo 2 y que lo termináramos de hacer todos. Entonces, por este motivo más aún digo que se parta el trabajo colaborativo en dos y que es una buena decisión y que den más tiempo para los trabajos. Bueno, compañeros, esto es todo. Respetada tutora. En estos momentos le doy gracias a todos. En una próxima oportunidad estaremos hablando. Hasta luego.